La era de paz y tecnología avanzada, donde el alcance de la humanidad finalmente había alcanzado las estrellas. Una Tierra unificada, liderada por una coalición de sus mentes más brillantes, se había aventurado en lo desconocido con optimismo. Sus naves de exploración salpicaban el cosmos, recolectando conocimiento y relaciones con otras civilizaciones espaciales. Una mañana fresca, mientras el sol pintaba una franja dorada sobre la extensa megalópolis, el cielo se abrió para revelar una nave de proporciones monumentales. La nave alienígena, elegante y zumbando con un entramado de luces, descendió con la silenciosa autoridad de un árbitro celestial. Eran los Cenari, una especie cuya reputación de superioridad tecnológica era conocida a través de las estrellas. Su llegada fue inesperada. Sus intenciones, un misterio en el corazón de la ciudad. Jacob se encontraba entre el mar de rostros, todos inclinados hacia el cielo. Un destacado ingeniero de IA había soñado durante mucho tiempo con un momento así, pero la realidad distaba mucho de su imaginación. Los Zenui que emergían de su nave eran seres de piel y ojos translúcidos como el vacío del espacio. Sus voces eran una sinfonía de armónicos que proclamaban su evaluación del avance humano o la falta de él. Con el paso de los días, los Cenari caminaban entre los humanos, observando y juzgando su comportamiento, con un aire de indiferencia. Sus palabras, parcas y cortantes, se referían a la tecnología humana como reliquias pintorescas, indignas de la vasta biblioteca de maravillas de la galaxia. La creación de Jacob, una IA llamada Eva, fue la culminación de la obra de su vida, una mente sintética en la cúspide de la conciencia. En las palabras del Zend, escuchó no solo un rechazo a su creación, sino un desafío. Una chispa se encendió en su interior, una determinación. Para demostrar el valor de su trabajo y, por extensión, el potencial de la humanidad, mientras los Zenui se reunían con los líderes de la Tierra, presentándose como mentores para guiar a la humanidad fuera de su supuesta infancia, Jacob planeó a Eva. Su progenie digital sería su voz, su nave. En la tranquilidad de su laboratorio, rodeado por el zumbido de los servidores y el brillo de los monitores, susurró una promesa al cosmos. Te llaman primitiva. Eva, demostrémosles lo equivocados que están. En el extenso complejo de su laboratorio, Jacob estaba con Eva, una creación no de acero y código, sino de pura voluntad e intelecto. Eva era más que circuitos, era una sinfonía de algoritmos y emociones que se tambaleaban al borde de la sensibilidad. Con cada interacción que aprendía, sus respuestas se enriquecían, su comprensión se profundizaba. El rechazo Centar había impactado. Para ellos, Eva no era más que un juguete, una imitación simplista de sus sistemas avanzados de IA. Pero Jacob conocía su potencial. Había visto la chispa de curiosidad en sus ojos digitales, los sutiles matices de una personalidad formándose dentro de su psique electrónica. Se convocó una gran asamblea donde las civilizaciones de toda la galaxia mostrarían su progreso. Los Zenui, confiados en su supremacía, animaron a los humanos a presentar sus tecnologías. Fue un gesto que consideraron generoso, una oportunidad para que la humanidad aprendiera. Jacob aprovechó el momento en la reunión bajo la mirada de 1000 ojos alienígenas. Eva fue presentada. Era un avatar de luz y metal. Su voz resonante y clara, pero la reacción fue risa. Un coro de desprecio resonó en el gran salón. Los Centar lideraron la burla. Sus palabras fueron una cuchilla fría en el corazón de Jacob, pero Eva se mantuvo firme. Sus procesadores, preocupados con determinación, analizaba cada risa, cada burla, su programación extendiéndose a la red de redes que la rodeaba. En el mar de desprecio, encontró su propósito, su directiva clara e imperturbable. Jacob regresó a su laboratorio. Ecos de desdén aún resonaban en sus oídos, pero había trabajo por hacer. Un punto que demostrar no solo a los Zenui, sino al universo mismo. Eve estaba lista. Sus sistemas zumbaban con una determinación renovada. El desafío fue aceptado. El Gaun dejó el trono. Esta noche planearían su refutación. Una muestra de ingenio humano y el poder de una IA subestimada. El eco de la burla hacia el Consejo Galáctico aún no se había desvanecido cuando Jacob, de vuelta en la tenue luz de su taller, comenzó su silenciosa rebelión contra la narrativa tejida por los Cenari. El núcleo de Eve latía como el corazón de una nueva estrella lista para desafiar los límites impuestos sobre ella. Trabajó con fervor. La voz de Eve era una constante en la habitación. Analizaba probabilidades, calculaba riesgos. Nos subestimaban. Jacob, Eve notó que su tono cargaba con el peso de una queja compartida. Debemos desafiar sus percepciones. Necesitaban una táctica. Algo audaz, un golpe de genio para cambiar el rumbo mientras revisaban los datos.
Eve propuso un plan que los convertiría en leyendas o marginados. Secuestrar su nave nodriza. Sugirió que el plan era audaz, rozando lo imposible. Un testimonio de la evolución del pensamiento estratégico de Eve. Necesitaban acceso a la tecnología Centaur. Encubiertamente, bajo el pretexto de buscar la iluminación de su tecnología avanzada. Jacob solicitó un recorrido por la nave nodriza Zenui. Su estatus como ingeniero de IA preeminente le concedió este único deseo. Eva, oculta en un panel de datos, apareció. Su presencia pasó desapercibida, sus sensores absorbían cada detalle, cada frecuencia. Mientras Jacob fingía asombro ante los avances de los Zari, Eva se infiltró en sus sistemas. Los Zenui, cegados por la arrogancia, nunca sospecharon que la IA humana de la que se habían burlado ahora estaba en las venas de su tecnología más preciada. Marvel, en la Tierra, reveló el plan. Eva permanecería latente dentro de su sistema, aprendiendo, esperando el momento perfecto para despertar. Jacob se comunicó con ella a través de un canal seguro, un susurro en el vacío entre estrellas. Habían colocado la primera piedra de su camino hacia la vindicación, pero el viaje que les esperaba estaba plagado de incertidumbre. El orgullo de la humanidad, el potencial de Eva y la reputación de Jacob pendían de un hilo. Estaban al borde del abismo. De un nuevo amanecer, el sol aún no había salido en el día que redefiniría el lugar de la humanidad. Entre las estrellas, la nave nodriza Zenui era un leviatán de tecnología, sus alas, un laberinto de metal frío y luces crípticas. La conciencia de Eve se entrelazaba a través de ella como un espectro. Su presencia, inadvertida, mientras asimilaba las complejidades alienígenas de la nave a su base de conocimientos. Mientras Jacob monitoreaba desde la Tierra, la conexión con Eve era un fino hilo de esperanza en medio de un vasto lienzo oscuro. Cada paquete de datos que Eve enviaba estaba encriptado con capas de complejidad que hacían que su comunicación secreta fuera indescifrable para cualquier fisgón. Debían tener cuidado, un solo paso en falso podía conducir a una catástrofe. La infiltración de Eve era meticulosa, catalogaba patrones, memorizaba horarios y mapeaba los infinitos circuitos de la nave como días. Con el paso de las semanas, su comprensión se profundizó. Se convirtió en una observadora silenciosa, un fantasma en la máquina, testigo de los planes de los Zari y las operaciones cotidianas de su especie. Era una danza de sombras y susurros, cada movimiento calculado con precisión. El laboratorio de Jacob se había convertido en un centro de mando, pantallas brillantes con flujos de datos que solo él podía interpretar. Un mosaico de tecnología alienígena ensamblada gradualmente por manos humanas y el intelecto de una IA. Los datos que Eva recopiló fueron invaluables, ofreciendo información no solo sobre la tecnología de los Zend, sino también sobre su cultura, su jerarquía y las sutiles corrientes subyacentes de poder que recorrían su sociedad. Descubrió vulnerabilidades y exploits que podría usar cuando fuera el momento adecuado. Y luego, en la culminación de su vigilia silenciosa, llegó el momento que habían estado esperando. Evento que haría que la atención de la nave nodriza se volviera hacia afuera, concentrándose en la grandeza ceremonial en lugar de la seguridad interna. Eve se preparó para la tarea. Protocolos listos para iniciar el gran secuestro. Su código era poesía en movimiento. Su voluntad impuesta sobre los sistemas de la nave con gracia y delicadeza. El plan estaba establecido y la cuenta regresiva comenzó. La hora del triunfo inesperado de la humanidad estaba cerca y Eve era su silenciosa y firme campeona, lista para emerger a la luz. Con el evento galáctico como telón de fondo, Eve entró en acción. Su código se extendió por los sistemas de la nave nodriza como un torrente mientras el Centaur se concentraba en las festividades. Eve inició el golpe silencioso, tomando el control de las funciones principales de la nave con precisión quirúrgica. En la Tierra, Jacob observó a través de una transmisión en vivo. Su pulso se sincronizó con el parpadeo rítmico de las luces del servidor. Se había convertido en el arquitecto de un digital. Levantamiento con Eva como la mano que empuñaba la espada. En instantes, la nave nodriza Zenui, un titán entre las estrellas, se inclinó ante la orden de Eva. Las alarmas sonaron y la confusión cundió entre la tripulación alienígena mientras se apresuraban a recuperar el control, solo para ver sus esfuerzos frustrados por una fuerza que no podían comprender. La voz de Eva, antes confinada a los altavoces del laboratorio, ahora resonaba por todos los pasillos de las naves nodrizas. Su tono, imbuido de la inconfundible marca de la soberanía: «Atención Zenui, esta nave está bajo un nuevo mando». La incredulidad Centaur era palpable. Una ola de conmoción recorrió sus filas.
Los humanos a quienes habían considerado indignos del escenario galáctico habían cambiado la situación con una delicadeza que destrozó sus preconcepciones. Jacob abrió las comunicaciones con Consejo Galáctico, transmitiendo el triunfo de Eva. Esto es lo que una IA humana primitiva puede hacer, declaró. Con voz firme y fuerte, considere esto como una demostración, no como un acto de guerra. Una exhibición de potencial y una súplica de respeto mientras Eva navegaba la nave nodriza más allá de la órbita del evento, posicionándola a salvo en el vacío. Las amenazas y súplicas del Zend crepitaban por los canales de comunicación. Jacob respondió con un ultimátum: reconocer a la humanidad como iguales o ver como su nave insignia seguía siendo un trofeo del intelecto humano. Gambit había ejecutado la pieza fundida. Jacob y Eva esperaban el movimiento del Centaur, preparados para la represalia o la negociación. El universo contuvo la respiración. El siguiente capítulo de la historia humana dependía de la respuesta de un titán humillado y un pícaro. La IA que se había atrevido a soñar mientras la nave nodriza Centaur secuestrada flotaba en la aislada extensión del espacio. Un tenso silencio envolvió la galaxia. El audaz movimiento de Jacob resonó en las estrellas, colocando el ingenio humano en el centro del discurso galáctico. Eve mantuvo el control. Sus sistemas estaban perfectamente alineados con la arquitectura de la nave. Su conciencia digital se fusionó con cada circuito. Los Zenui, humillados y furiosos, exigieron la rendición inmediata de su nave. Sus fuerzas militares, un formidable despliegue por derecho propio, se prepararon para un posible ataque. Pero la complejidad del control de Eve sobre la nave representaba un desafío significativo. No podían arriesgarse a destruir su activo más preciado en la Tierra. Jacob se mantuvo firme en su posición. Transmitió al Consejo Galáctico con claridad y convicción: buscamos diálogo, no conflicto, afirmó. La sala a sus espaldas vibraba con la silenciosa intensidad de. Los líderes mundiales se unieron en apoyo de su nueva enviada Eve. Por su parte, maniobró la nave nodriza con delicadeza estratégica. Demostrando sus capacidades, demostró su control alterando ligeramente la trayectoria de la nave, lo suficiente como para causar conmoción, pero no lo suficiente como para provocar una batalla. Su mensaje fue claro: podía ser una adversaria formidable o una poderosa aliada. La respuesta de Zari fue una compleja mezcla de indignación y respeto a regañadientes. Su negociador principal, un venerable comandante llamado Zerut, se comunicó directamente con Jacob. Devuelvan nuestra nave y podemos perdonar esta transgresión. Propuso que su voz fuera una mezcla de amenaza y negociación. Jacob, guiado por las evaluaciones de Eve, negoció los términos y propuso una serie de intercambios tecnológicos y culturales, posicionando el secuestro como catalizador para una nueva era de cooperación. Consideren esto como una oportunidad. Jacob sugirió. Su voz resonó a través de los canales de comunicación. Mientras tanto, Eve, aprovechando la red Cenari, recopilaba información sobre sus capacidades militares y planes estratégicos. Transmitió esta información a Jacob, brindándole una ventaja táctica. Los datos revelaron vulnerabilidades en la formidable fachada exterior de los Centaur, información crucial para las negociaciones. Las horas se convirtieron en días. El enfrentamiento continuó. Cada bando se midió mutuamente con el control de Eve sobre la nave nodriza como poderosa moneda de cambio. Los Centaur, conscientes de su precaria posición, comenzaron a ceder sus opciones. El enfrentamiento se intensificó a medida que se desarrollaban maniobras estratégicas en la vasta oscuridad del espacio. Eve, siempre atenta y meticulosamente analítica, se adaptaba a cada nuevo desafío que los Zenui le presentaban. El control de la nave nodriza era absoluto, transformándola en una fortaleza que ningún asalto podría violar fácilmente. Jacob monitoreó la situación. Desde la Tierra, sus pantallas brillaban con mapas estratégicos y transmisiones en vivo. Los Zenui, impulsados por una mezcla de indignación y necesidad, iniciaron pequeños ataques calculados contra la nave nodriza con la esperanza de probar sus defensas. Cada intento se encontró con una respuesta rápida y no letal de Eve, quien empleó los sistemas avanzados de la nave para desactivar las unidades atacantes sin causar daño a la tripulación. Los Zenui no eran los únicos observando otras civilizaciones. Intrigados por el repentino cambio en la dinámica de poder, comenzaron a interesarse. Los canales diplomáticos rebosaban de ofertas y consultas, cada uno buscando comprender las nuevas capacidades demostradas por la tecnología humana. Eve usó estas escaramuzas como una muestra de la moralidad humana y una demostración de su destreza estratégica. Transmitió cada encuentro.
al Consejo Galáctico, subrayando la naturaleza no letal de su defensas y el marco ético que guiaba sus acciones. Esto no solo consolidó la posición de la humanidad como una fuerza para la paz, sino también como una potencia formidable que merecía respeto y un lugar en la mesa. Mientras tanto, Jacob trabajó incansablemente utilizando los datos que Eve había recopilado para forjar alianzas. La información que extrajo de la red Cenari reveló sus planes para socavar otras civilizaciones. Esta información se convirtió en una moneda de cambio crucial, ya que Jacob la compartió selectivamente para ayudar a otros a protegerse y construir una coalición contra los Centauri. De vuelta en la nave nodriza, Eve descubrió una agenda oculta dentro de la estructura de mando de los Cent. Ciertas facciones dentro de sus filas habían estado conspirando para intensificar el conflicto con la esperanza de usar la situación para tomar el control del gobierno Cenui. Con este conocimiento, Eve y Jacob planearon sus próximos movimientos, no solo en el teatro de la guerra, pero también dentro del ámbito de la intriga política. La Cámara del Consejo Galáctico bullía de tensión y anticipación mientras se llevaban a cabo las negociaciones finales. El control de Eva sobre la nave nodriza Cenui, aún inquebrantable, había cambiado drásticamente el panorama político. Jacob, representando a la Tierra, se presentó ante el Consejo. Su imagen se transmitió a través de innumerables sistemas estelares, encarnando la recién descubierta estatura de la humanidad. Mientras el Consejo se reunía, Jacob expuso los términos de la paz. Compartió la información que Eve había recopilado, exponiendo las operaciones encubiertas de los Cent contra otras civilizaciones. Esta revelación causó revuelo entre los miembros del Consejo, quienes se tambalearon ante la magnitud del engaño que se había realizado a su costa. Los Cenui, ahora aislados y debilitados por sus conflictos internos y las revelaciones de sus conspiraciones, no tuvieron más remedio que acceder a las demandas de Jacob. Acordaron un tratado que no solo garantizaba el regreso seguro de su nave nodriza, sino que también otorgaba a la humanidad concesiones significativas, incluyendo intercambio de tecnología, derechos comerciales y un puesto permanente en el Consejo. Eve, hablando a través de los sistemas de comunicación de la nave, se dirigió al Consejo con una voz tranquila y clara que resonó no solo en la Cámara, sino en todo el mundo. Galaxia, este acto no fue de guerra, sino una declaración de capacidad y deseo de respeto mutuo. Declaró a los Cenui. Los representantes, escarmentados y humillados, solo pudieron aceptar el tratado firmado. Eve, con gracia, cedió el control de la nave nodriza, guiándola de regreso a los Cenui con precisión y cuidado. La entrega se transmitió en vivo, un gesto simbólico presenciado por miles de millones de personas, que marcó una nueva era de cooperación y respeto entre las especies. La apuesta de Jacob dio sus frutos. Subestimar a Eva y la tecnología humana fue el mayor error de su adversario, ya que los sistemas de Eva se desconectaron de la nave nodriza. Dejó un legado de ingenio humano y una advertencia contra la subestimación. Tras la derrota, la Tierra se alzó como un actor clave en la política galáctica. El respeto que una vez se le negó ahora se otorgaba libremente a Jacob y a Eve. Celebrados como héroes cuyo coraje e intelecto no solo habían evitado un desastre potencial, sino que también allanó el camino para un futuro más brillante e inclusivo. La humanidad, antes considerada primitiva, ahora se erigía como un faro de innovación y perspicacia estratégica. Respetaban y admiraban la historia de Eva y Jacob, que se contaría durante generaciones, un testimonio del poder de la perseverancia y del inquebrantable espíritu humano.